Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Instituto Jurídico de los Títulos Valores. Resulta que nuestro ordenamiento jurídico colombiano, pues en su artículo 619 del Código de Comercio nos habla sobre la definición y la clasificación de los títulos valores. Nos dicen que los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorporan. Nos dice este artículo 619 que esta clase de títulos valores pueden ser de contenido crediticio, pueden ser de contenido corporativo o de participación, y por último pueden ser representativo o de mercancías. Entonces, prácticamente está la clasificación de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, ¿qué significan los títulos de contenido crediticio? Son aquellos que incorporan el derecho a una suma determinada de dinero, bien sea originada en una orden de pago, como ocurre en las letras de cambio y el cheque, o en una promesa de pago, como es el caso del pagaré. Respecto a la segunda clasificación, que nos hablan de los títulos valores como títulos corporativos o de participación, pues se dicen que son aquellos títulos valores que otorgan a un titular un derecho crediticio, a la vez le confieren la calidad de accionista, socio o partícipe de una persona jurídica, como sucede en el caso de las acciones. Es un claro ejemplo de ellos. Por último, encontramos los títulos de tradición o representativo de mercancías. Entonces, son aquellos que incorporan un derecho de propiedad sobre las mercaderías, donde la transferencia de título conlleva al traslado de la propiedad. Por ende, el derecho exclusivo de disponer de la mercancía que se especifica en el título. Se dice que el certificado de depósito, la carta de porte y el conocimiento de embarque son claros ejemplos de esta última clasificación. Bien, entonces vamos a ver un poco sobre los títulos de contenido crediticio. Como habíamos dicho anteriormente, son son aquellos que contienen un crédito en favor del tenedor del título, como es el caso de la letra de cambio, el pagaré o el cheque. Bien, en cuanto a la letra de cambio, pues nos dice que es un título de contenido crediticio por el cual una persona denominado girador, librador o creador ordena a otra persona denominado girado o librado el pago incondicional a un tercero denominado beneficiario o tenedor de una suma de dinero en una fecha y en un lugar específico. Los requisitos generales de la letra de cambio los encontramos en el artículo 621 del Código de Comercio, y realmente estos requisitos generales se deben tener en cuenta todos estos requisitos generales para todos los títulos valores en general. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos generales? La mención del derecho que en el título se incorpora, y segundo, la firma de quien lo crea. Bien, ya los requisitos específicos como tal de la letra de cambio que estamos hablando los encontramos en el artículo 671, que nos dice que además del artículo 621, los generales que acabamos de decir, pues debe contener primero la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, nos dice que debe contener el nombre del girado o librado, pues que es la persona obligada con la orden del girador. Tercero, nos habla de las formas de vencimiento, seguidamente el artículo 673 del Código de Comercio. Podemos encontrar aquí las diferentes posibilidades de vencimiento en las letras de cambio. Y por último, el cuarto y último requisito especial de la letra de cambio es que debe contener la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. Bien, el artículo 674 nos habla sobre el domicilio para el pago de la letra de cambio. Nos dice que el girador puede señalar como domicilio para el pago de la letra de cambio cualquier lugar determinado. Quien allí pague se entenderá que lo hace por cuenta del principal obligado.
Bien, por último hablamos del modo de circulación de la letra de cambio, pues debe ser un título a la orden, es decir, es un título que permite su endoso, transmitiendo junto con el documento el derecho incorporado sin necesidad de otro requisito de forma. Listo. Vamos a ver otro título de contenido crediticio, que es el cheque. Son ejemplos. Bien, el cheque lo encontramos estipulado en el artículo 712, nos dice que del Código de Comercio, nos dice que el cheque solo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras a cargo de un banco. El título que en forma de cheque se expida en contravención a este artículo no producirá efectos de título valor. Como requisitos generales, ya habíamos dicho anteriormente, el artículo 621 del Código de Comercio, la mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de del creador, del otorgante. Bien, como requisitos específicos del cheque o especiales del cheque los encontramos estipulados en el artículo 713 del Código de Comercio, y nos dice que el cheque debe contener la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, el nombre del banco librado y por último la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Su modo de circulación de igual forma es un título a la orden. Un último ejemplo de esta clase de títulos de contenido crediticio, entonces encontramos el pagaré. Nos dice que el pagaré es un título de contenido crediticio por el que una persona llamada otorgante promete incondicionalmente pagar una suma de dinero a otro tomador o beneficiario a su orden o al portador. Como requisitos generales, artículo 621 del Código de Comercio, y requisitos especiales encontramos el artículo 709 del Código de Comercio, que nos dice que el pagaré debe contener la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador y por último la forma de vencimiento. Su modo de circulación es un título a la orden. Bien, seguidamente vamos a hablar sobre los títulos corporativos o de participación. Nos dice que son que son aquellos que incorporan un derecho societario o empresarial que representan una participación en una sociedad o en una empresa. Un claro ejemplo de esta clase de títulos corporativos son las acciones. Entonces, nos dice que el título de acciones no es más que un documento legal que acredita la participación de una cantidad determinada en el capital social de la empresa, de una o más personas físicas o morales, por eso son llamados accionistas. Como requisitos generales, nos habla el artículo 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que las acciones tendrán un valor igualitario y conferirán los mismos derechos a los accionistas. Sin embargo, nos dice seguidamente que el acta constitutiva de la sociedad se podrá estipular que el capital se divida, ya sea en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de acciones? Entonces, primero encontramos las acciones ordinarias, que son las que representan un derecho de propiedad sobre la empresa y es un título sobre el ingreso neto residual. Luego encontramos las acciones preferentes, que se establece un pago fijo anual denominado dividendo, y por último las acciones de participación, que nada más nada menos son las que carecen de derecho a voto y no otorgan el control de la sociedad, solo el reparto de ganancia o pérdida. Como requisitos especiales encontramos el artículo 125, que nos habla acerca de los requisitos para elaborar este tipo de contenido de títulos de acciones. Entonces son varios requisitos. ¿Cuáles son? El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista,
la denominación, domicilio y duración de la sociedad, la fecha de constitución de la sociedad, el importe de capital social, el número total y valor nominal de las acciones. Quinto, las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista o la indicación de ser liberada. Sexto, la serie y número de acciones o de certificado provisional, los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, la firma autógrafa de los administradores pues que conforman ese contrato social. Su modo de circulación pues son títulos nominativos, es decir, de acuerdo al artículo 648 del Código de Comercio, es cuando se exige la inscripción del tenedor en un registro llevado por el creador del título. Como habíamos dicho, es el caso de las acciones y participaciones en sociedades, donde se lleva un libro de accionistas y un registro de las acciones o participaciones. Por último, vamos a hablar de algunos títulos de tradición o representativos de mercaderías. Entonces, ¿cuáles son este tipo de títulos? Pues son títulos que representan precisamente o incorporan la posesión o custodia de mercancías o dinero, como es el caso del contrato de depósito, ya sea de mercancías o de dinero, cuentas de ahorro, por ejemplo, entre otros. Bien. Otros son la carta de porte y el certificado de conocimiento de embarque. ¿Cuáles son las características de estos títulos? La carta de porte y el conocimiento de embarque corresponden a la clase de títulos valores representativo de mercancías. El artículo 767 del Código de Comercio nos habla sobre las características de la carta de porte y conocimiento de embarque. Nos dice precisamente este artículo 767 que la carta de porte y el conocimiento de embarque tendrán el carácter de títulos representativos de las mercaderías objeto de transporte. Primero, teniéndose en cuenta que la carta de porte es utilizada para el transporte terrestre, y segundo, teniendo conocimiento que el conocimiento de embarque es empleado para el transporte aéreo y marítimo. Los requisitos generales, ya habíamos dicho, artículo 621 del Código de Comercio, requisitos generales para todos los títulos valores, que es la mención del derecho que el título incorpora y la firma de quien lo crea. Como requisitos específicos nos habla el artículo 768 del Código de Comercio, nos señala que son requisitos que deben cumplir estos títulos valores, como, primero, la mención de ser carta de porte o conocimiento de embarque. Segundo, el nombre y el domicilio del transportador. Tercero, el nombre y domicilio del remitente. Cuarto, el nombre y el domicilio de la persona a quien o a cuya orden se despida o la mención de ser portador. Quinto, el número de orden que corresponde al título. Sexto, la descripción pormenorizada de la mercancía, objeto de transporte, la estimación de su valor. Séptimo, la indicación de los fletes y demás gastos de transporte. Octavo, la mención de los lugares de salida y de destino. Noveno, la indicación del medio de transporte. Décimo, si el transporte fuera por vehículo determinado, los datos necesarios para su identificación. Bien, el artículo 769 nos habla de un contenido adicional que debe tener la carta de porte. Entonces nos habla de la mención de ser recibido en embarque. Segundo, la indicación del lugar donde habrá de guardarse la mercancía mientras el embarque se realiza. Y tercero, el plazo fijado para el embarque. Su modo de circulación pues son títulos al portador. El artículo 668 nos dice que son títulos al portador los que no se expidan a favor de persona determinada, aunque no incluya la cláusula al portador, y los que contengan dicha cláusula. La simple exhibición del título legitimará al portador y su traición y se producirá por la sola entrega. Creo que este es el resumen de esta tercera semana, que nos habla sobre los títulos o el Instituto Jurídico de los Títulos Valores. Muchas gracias.